17 de enero de 1814. Una casa vieja y derruida era visible a lo lejos por su forma singular. En el medio del campo sobresalía un segundo piso, un altillo, como lo llamaban, que se elevaba sobre la estancia, como anunciando al viajero su cercanía, adelantando siquiera unos minutos la alegría de encontrar reposo. Allí, en esa casa ubicada sobre el camino real que unía el Alto Perú con Buenos Aires, a pocos metros del río Yatasto, los viajeros cambiaban caballos, descansaban y reponían fuerzas para continuar el viaje. Pero en aquel día, los hombres que descansaban en su interior dejarían huella en esa casucha, una huella que duraría para siempre. En la posta de Yatasto, o la casita del Altillo como se la llamaba coloquialmente, estaban don José de San Martín y Manuel Belgrano, dos hombres gigantescos que no se conocían personalmente, pero que entonces la fortuna o el infortunio los unía en un abrazo con ecos eternos. Don José, mi corazón toma un nuevo aliento ahora que veo que usted está aquí. Estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. El ejército podrá tomar un diferente aspecto. Don Manuel, a pesar de los contrastes que sufrieron nuestras armas, sus hombres lo consideran un hombre útil y necesario en el ejército. Es que estoy solo, amigo. Le hablaré con claridad y confianza. No tengo ni he tenido quien me ayude. Buenos Aires está plenamente concentrado en la campaña contra Montevideo. Conquistar Montevideo es de suma importancia, don Manuel. Si el puerto queda en manos realistas, en cualquier momento pueden llegar refuerzos desde España. Lo entiendo, general, lo entiendo. Pero Vilcapugio y Ayohuma han sido un desastre. El ejército perdió toda su fuerza física. Luego de su victoria en Salta, Manuel Belgrano se adentró en el territorio del Alto Perú, pero la campaña resultó imposible. El 1 de octubre de 1813, en Vilcapugio, el ejército patriota sufrió un ataque sorpresa que lo obligó a retroceder. 5 días después, se llevó a cabo la batalla de Ayohuma. Sumamente sangrienta, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Los argentinos perdieron más de 400 vidas. Belgrano tuvo que ceder el territorio del Alto Perú y volver a Jujuy. Yo no puedo continuar. Mi enfermedad ya no me lo permite. No soy el hombre indicado para continuar esta campaña. Hace falta un militar de carrera, alguien como usted para continuar. Estoy en desacuerdo. Estos países, su gente, sus costumbres, me son absolutamente desconocidas. No conozco el terreno. Yo lo necesito a usted. Solo usted conoce lo suficiente. Necesito que me instruya, que me ayude. Yo no encuentro otra persona en quien confiar, ya sea porque no tienen su buen juicio o porque simplemente no saben tanto como usted. Don José, ya pedí a Buenos Aires el relevo. Yo me pongo a sus órdenes y lo ayudaré en todo lo que sea necesario. Pero en cuanto me releven, le dejo el mando del Ejército del Norte. No puede quedar en mejores manos. El encuentro en Yatasto fue la única vez que San Martín y Belgrano se vieron personalmente. Pero fue suficiente para que en estos dos titánicos espíritus naciera una profunda admiración mutua que duraría por el resto de sus vidas. Y forjó una amistad que hasta el día de hoy es cosa de leyendas. Estás escuchando Oíd Mortales, la historia de nuestra independencia y de los héroes que se animaron a soñar con nuestra libertad. Capítulo 9. El sitio de Montevideo. ...21 de enero de 1814... ...en las afueras de Montevideo. Era muy temprano a la mañana... ...y los primeros rayos del sol apenas se asomaban... ...para iniciar un nuevo día de verano. El general Rondó dormía en su carpa, en el campamento que las fuerzas patriotas habían dispuesto en las afueras de Montevideo, sitiando la ciudad. ¡General Rondó! ¡General Rondó! ¿Quién está ahí? ¿Qué sucede? ¡Los orientales se fueron! Artigas levantó su campamento, señor. ¡Traidor hijo de puta! Mire, señor, todo el costado izquierdo de la línea, ya no queda nadie.
¡Rápido! ¡Debemos formarnos de nuevo, antes que el enemigo nos vea! ¡Artigas, traidor! José Gervasio Artigas, líder de los orientales, luego de que sus diputados no fuesen aceptados en la Asamblea Constituyente y en abierta oposición a las políticas centralistas de Buenos Aires, decidió abandonar el sitio de Montevideo, entrando en guerra con el poder ejecutivo porteño. En ese mismo mes, en enero de 1814, llegan noticias de la vuelta de Fernando VII al trono. Tras las derrotas de Napoleón en Europa, el rey español retomaba su mandato y estaba dispuesto a sofocar las revoluciones de América Latina. La revolución corría grave peligro. Derrotas en el ejército del norte, Fernando VII de nuevo en el mando, enviando tropas por mar a Montevideo para liberar la ciudad, y Artigas abría un nuevo frente de batalla, hostigando a los argentinos mediante guerrillas y uniendo gente a su causa. La Asamblea Constituyente, entonces, decide crear un poder ejecutivo centrado en una sola persona, el Director Supremo. Esta reforma era idea de la Logia Lautaro, con la idea de que un gobierno más centralizado era necesario para controlar la dirección que la revolución tomaba. Las primeras dos medidas tomadas por el nuevo Director Supremo, Gervasio Antonio de Posadas, fueron contundentes. Declarar a José Gervasio Artigas como traidor a la patria y crear una fuerza naval patriota capaz de acabar con la resistencia realista en Montevideo de una vez por todas. Una vez conseguidos los fondos para construir la flota, se nombró al mando a un irlandés de 37 años, el teniente coronel Guillermo Brown. 14 de mayo de 1814. Desde el río se podía ver cómo las azoteas y las torres de las plazas de Montevideo se atestaban de gente vestidas de diversos colores. De todos lados flameaban señales de entusiasta animación, y para mayor belleza del espectáculo que conmovía tantos miles de almas, un sol claro y limpio iluminaba las aguas del Plata. Guillermo Brown observaba el puerto y la flota con su catalejo desde la fragata Hércules, la nave insignia que lideraba a los patriotas. Al parecer los barcos se están moviendo. Ya era hora. Montevideo está desesperada, señor. Hace 24 días que no dejamos que entre ni una nave. Sí, hemos hecho un buen bloqueo, sin víveres ni provisiones. Ahora los obligaremos a dar el primer movimiento. ¡Icen velas! ¡Dirección noreste! Los obligaremos a que nos sigan mar adentro. Guillermo Brown había logrado bloquear Montevideo desde el mar, luego de algunos enfrentamientos en la isla Martín García en el mes de marzo. Los barcos realistas se refugiaron en el puerto de Montevideo, bajo el manto protector de los cañones de la ciudad. Si la flota patriota se acercaba demasiado, las baterías de artillería defenderían el puerto desde la muralla. El objetivo de Brown era que los barcos enemigos se alejaran del puerto, se dispersaran y cuando tuviese la oportunidad, rodearlos y atacarlos, impidiéndoles la vuelta al puerto. Y en efecto, así sucedió. La fragata Hércules y 3 buques más lograron colocarse a barlovento de los realistas. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Carguen con prisa! ¡Los tenemos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capitán! ¡Ya no hay más viento! Es imposible mover los barcos así. No podemos librar batalla sin viento. Los realistas están echando lanchones al agua. ¡Remolcan los buques! Remolcarán las naves. Están evitando la batalla. Los españoles remolcaron sus naves con botes a remos y los arrastraron hasta la ensenada del Buceo, poniéndose así, por el momento, fuera del alcance de los independentistas. Guillermo Brown, con porte tranquilo y amable, dueño de una modestia y mansedumbre ejemplar, observaba cómo se escapaba el enemigo con su catalejo. Nuestro ejército de tierra no permitirá que desembarquen en la ensenada. Los marinos españoles, obligados a retirarse deprisa, remolcando siempre sus buques, trataron de ponerse a una distancia considerable de sus contrarios. Por la noche, el tiempo mejoró y hasta la mañana del 15 de mayo, los realistas se esforzaban por evitar el combate y Brown se esforzaba en conseguir el combate, pero el viento no le favorecía. Lo consiguió finalmente la mañana del 16. Capitán, el enemigo se dirige a la isla de Lobos. Brown se transbordó al bergantín Itatí, que era velero, y logró alcanzar a los españoles. ¡Fuego! ¡Ah!
Un cañón retrocedió al disparar, hiriendo a Brown en una pierna. Aún así, el Comodoro continuó dirigiendo el ataque valientemente, hasta altas horas de la noche. A las 12 de la noche los argentinos habían abordado y apresado las corbetas Neptuno, Palomo y el bergantín San José. Desde la tierra, Alvear, que se había puesto al frente del mando del ejército que sitiaba Montevideo, reemplazando a Rondó, escuchaba los estallidos de los barcos. Diría que el cañoneo ya no se siente tanto. Así es. Son casi las 2 de la mañana. Cada tanto, aún se observaba un destello de algún cañón que con su fuego alumbraba por apenas un segundo las aguas plateadas del río. ...19 de mayo de 1814, alrededor de las 3 de la tarde. Desde las orillas de Buenos Aires se veía un barco cubierto de banderas que a toda vela avanzaba hacia la ciudad. Era el buque enemigo tan conocido, llamado Bergantín de los Catalanes, que hacía salvas con sus cañones. La nave fondeó en el río y se acercó en bote hasta la orilla el comandante Lázaro Ramallo. ¡Victoria completa de los soldados de la patria! ¡Montevideo ha caído! Todos los miembros del gobierno, los hombres y las mujeres más distinguidas, la ciudad entera, esperaban con indecible ansiedad y en un segundo alzaron a Ramallo en brazos para que hablara alto visto por todos. El irlandés Guillermo Brown tuvo un desempeño brillante. Fue soberbio contemplar cómo nuestras naves tomaban primero la isla Martín García. Decir lo que fue aquella noche en Buenos Aires con tanto júbilo es imposible. Los realistas de Montevideo, que tantos dolores habían causado al pueblo, tantos saqueos y tantas angustias, finalmente habían sido vencidos. Esto fue Oíd Mortales, un podcast producido y musicalizado por Ciudadano 21. Una serie de 12 episodios que relatan hechos verídicos sobre nuestra independencia. Para más información nos podés encontrar en las redes como Oíd Mortales Podcast. Gracias por escuchar y los espero en el próximo capítulo de Oíd Mortales.